Irantzulecue, soy artista multidisciplinar y bueno, en este trabajo aquí en Montgat creo que ha resultado un proyecto muy interesante, tanto para las vecinas y vecinos como para mí misma, ¿no? Por la participación que ha habido dentro del proyecto, ¿no? y por la propia iniciativa, ¿no? Quiero agradecer al Ayuntamiento de Montgat por esta oportunidad y a todas las ciudadanas, ¿no? que han colaborado, bien participando mediante la brocha, ¿no? que también pues trayendo algo de bebida o de comida o incluso con sus comentarios, ¿no? Durante mi trayectoria comencé haciendo trabajos más introspectivos, piezas de formato más pequeño y bueno, pues eso, que trabajaban un poco más pues bueno, sentimientos o emociones, ¿no? que sentía yo misma, ¿no? Pero por diferentes motivos y pues cuando llegué a mi ciudad, regresé a mi ciudad natal, pues allí empecé a trabajar obras de carácter más social, instalaciones artísticas efímeras en la vía pública, así como el muralismo para transformación social. En este caso, pues bueno, estamos tratando el tema del feminismo. Bueno, es un mural para el 25N, para el día contra para luchar contra la violencia contra las mujeres y bueno, quería también matizar, ¿no? que bueno, la violencia, ¿no? muchas veces se nos va a la mente, ¿no? a la violencia física, ¿no? pero que hay muchas más tipos de violencia que nos afectan a las mujeres, ¿no? Entonces, yo bajo mi experiencia, ¿no? las diferentes cosas que me han sucedido a lo largo de mi vida, ¿no? pues en mi trabajo sí que he trabajado muchas piezas en torno a la mujer, ¿no? y a la vulneración de sus derechos humanos. Entonces, bueno, en este caso hemos querido pues bueno, recalcar, ¿no? esta temática pues bueno, para transformar a la sociedad, ¿no? para cambiar un poco esa mentalidad que tenemos hacia la igualdad, ¿no? Entonces, bueno, utilizando la caracola como objeto, como un objeto que siempre ha representado la evolución, dado a la espiral que se sitúa dentro de ella misma, ¿no? También su carácter de transmisión, ¿no? El título de este mural es Fluyu como el agua y representa la transmisión generacional entre mujeres de diferentes generaciones para este empoderamiento o sí, transformación, ¿no? que hace falta, ¿no? para llegar a una sociedad más igualitaria, ¿no? Entonces hemos recalcado, por un lado, bueno, como telón de fondo utilizamos el mar, que bueno, lo tenemos aquí presente al lado del muro, como escenario, ¿no? para representar a diferentes mujeres de diferentes generaciones que transmiten a través de una caracola pues bueno, un mensaje, ¿no? de autocuidado, de igualdad, de sororidad. Y al igual que la caracola nos sigue influenciando en la actualidad, ¿no? Como instrumento de lucha, de empoderamiento, de evolución, me gustaría que este mural perdurase en el tiempo para influenciar a todas las generaciones venideras, a las niñas de la localidad de Montgat y a sus inmediaciones, en la construcción de una sociedad más igualitaria basada en el respeto. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no.